Hemos llegado al final de las 7 iglesias que están en Asia Menor. Hoy vamos a hablar el primer mensaje de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Dice el Señor Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Durante el periodo de la estabilidad romana, la iglesia de la Odisea llegó a ser la más rica del valle del río Lico y una de las ciudades más famosas y más poderosas del mundo. Debido a la tierra fértil que tenía, el ganado producía una lana que era mundialmente famosa y que era muy codiciada debido a su brillo y a su color negro azulado. También todas las industrias de textil daban una jugosa y gran ganancia a la ciudad. Tenía una ubicación estratégica esta ciudad de la Odisea, porque confluían 2 ríos bien importantes y también estaban las 3 rutas más importantes que hacían que todos los comerciantes pasaran por ellas y llegaran a las diferentes ciudades para comprar, para abastecerse. De manera que estaba ubicada estratégicamente para la prosperidad y para un desarrollo financiero. Además de esto, la iglesia de la Odisea, o la ciudad de la Odisea, se convirtió en un centro financiero y también llegó a ser un lugar donde había muchos bancos, porque la prosperidad que había en esta ciudad era demasiada. A la vez, su dinámica estaba encaminada a convertirse en una ciudad muy próspera. La Odisea era muy orgullosa de su riqueza, porque en el año 60 después de Cristo sufrió un devastador terremoto y muchas de las ciudades alrededor de la Odisea pidieron al Imperio Romano cuota para su reconstrucción de ciudades, pero la Odisea no. Antes se negó a aceptar esta ayuda debido a que los ciudadanos eran prósperos y los mismos ciudadanos contribuyeron, dieron de su dinero para sacar adelante la ciudad. Tanto que el historiador pudo decir esto, el historiador Tácito pudo decir que la Odisea se levantó de las raíces por su propia fuerza, con sus propios recursos, y que no necesitó ninguna clase de ayuda. De manera que estamos hablando de una ciudad próspera, bendecida y que era muy rica. En el versículo 14, Cristo se presenta como el Amén, el testigo fiel y veraz y el soberano de la creación de Dios. Estos títulos están entre los más fascinantes y profundos de todas las cartas a la iglesia en Asia Menor. El Amén es una descripción a Yahvé en el Antiguo Testamento como el Dios del Amén, que se menciona en Isaías 65, versículo 16. La idea profunda del término Amén es aquel que es firme, seguro, que mantiene una solidez, constancia, estabilidad,
lealtad y que es digno de confianza. Eso es lo que quiere decir el amén. El amén lo que hace es una afirmación a Dios de quién es Dios, digno de confianza y que podemos apoyarnos en él. Y el apóstol Pablo también se refirió a Jesús y dice que si bien es cierto que él intentó ir a visitarlos a ellos, a los corintios, y no pudo, no le fue fácil en algunas ocasiones. Dice, la palabra de Dios y las promesas de Dios no vacilan entre sí y no, sino que son firmes y son sí en Jesús y son amén en Jesús, dando a entender que en Jesús todo está confiado, confiable, que podemos depositar nuestra confianza totalmente en él. Y esto puede verse debido a la inconstancia de la Odisea, debido a que ellos eran inconstantes y que no perseveraban en algunas cosas, pero Jesús sí se presenta como aquel que es firme. El segundo título refuerza enfáticamente el primero de lo que estamos mirando, porque el segundo título de Jesucristo es testigo fiel y veraz. Totalmente confiable era Jesús. Y eso es lo que hace, reforzar el amén, aquel que es confiable, aquel que es veraz, que no miente, que es seguro, que podemos apoyarnos en él. Pero el segundo título con el cual se presenta el Señor a la iglesia de la Odisea es testigo fiel y veraz. Y según Massenberg, dice que esto sugiere a un título, a una declaración del amén a los lectores que no eran judíos. Porque los lectores que eran judíos, cuando escuchaban el amén, sabían con certeza que se estaba hablando de aquel Dios confiable, aquel Dios que es veraz. Pero cuando se dice que el testigo fiel y veraz, es como una manera de decirle a aquel lector que no conoce el significado, el título del amén. Entonces se presenta como el amén. Es como si fuera un refuerzo a ello. Y lo que miramos aquí es que Jesús es digno de confianza. Y que si bien él en la tierra, su ministerio terrenal aquí, lo llevó a cabalidad hasta las últimas consecuencias, Jesús es digno de confianza. Murió por nosotros, murió por la humanidad, llevó a cabalidad su obra en beneficio del hombre. Entonces también todo lo que él ha dicho y está diciendo aquí en Apocalipsis es digno de confianza, que podamos depositar nuestra confianza en él y creer a todas sus promesas y a todas sus palabras, porque él es el amén, él es digno de confianza, es veraz, lleva a cabalidad todo lo que dice, lo que promete, su obra. Y así como llevó a cabalidad su obra aquí en la tierra, beneficio nuestro para rescatarnos, perdonar nuestros pecados y llevarnos ante Dios, también todo lo que ha dicho referente al reino de los cielos, de que nos va a llevar allá y que vamos a tener la vida que Dios ha prometido, eso lo va a llevar a cabo. El tercer título de Jesús aquí en este versículo 14 es el principio de la creación de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con este título, porque algunas sectas que niegan la deidad del Señor Jesús se apoyan en textos como estos para decir que Jesús no es Dios, sino que Jesús fue creado y que Él es el primero que Dios creó, el principio de la creación de Dios. Pero el texto no está diciendo eso. De hecho, hay varias versiones, varias traducciones que lo refieren de la siguiente manera. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: el soberano de la creación de Dios, que Él es soberano en cuanto a la creación de Dios. La palabra de Dios para todos lo traduce: el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Es decir, que Jesús es quien está creando y que han dado inicio a todo lo que Dios creó. Bueno, también podemos mirar otro texto la otra traducción que está en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la nueva creación de Dios. Lo traduce como que Jesús es el principio de la nueva creación de Dios, donde Dios va a hacer una nueva creación por la maravillosa obra de Jesús, que al morir en una cruz ha dado la oportunidad para que los hombres nos acerquemos a Dios y seamos reconciliados con Dios, seamos salvos, y que Él hace nuevas todas las cosas, un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal, nuevo cielo, nueva tierra. Entonces Él es el principio de la nueva creación de Dios. Por Él es que hay apertura a esta nueva y maravillosa vida que Dios nos ha preparado en esta persona del Señor Jesús. Él hace nuevas todas las cosas. Por otro lado, el emperador era conocido con el título de Princeps, es decir, el primero entre los romanos. Pero el Señor Jesús se presenta a la iglesia como el primero. Y Él es quien da apertura. De hecho, Él es el primero que va al frente y abriendo con las llaves, abriendo el reino de los cielos, posibilitando al hombre para que sea reconciliado con Dios. En los versículos 15 y 16, Jesús va directamente al grano y le dice a la iglesia de la Odisea que le produce náuseas. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o lo otro. Y como me provocas náuseas, le dice Jesús, estoy para vomitarte de mi boca. La ciudad de la Odisea estaba en una posición, como hemos dicho, estratégicamente bien ubicada para el comercio, para la prosperidad, para salir adelante de manera económica, pero carecía de fuentes de aguas natural, de manera que esta ciudad se abastecía de un acueducto a 9 kilómetros que le llegaba el agua. Cuando el agua llegaba a la ciudad, ya era un agua tibia. Aparte de eso, era un agua que era era como decir un agua turbia, no era muy deseable. Cerca de la Odisea, al frente de la Odisea, estaba Hierápolis, estaba la ciudad de Hierápolis, y que era famosa y era bien conocida por sus aguas termales, aguas medicinales. También a pocos kilómetros estaba la ciudad de Colosas, que era bien conocida por su agua fría, fresca, rica. ¿Qué quiere decir esto? Que las aguas termales de Hierápolis eran aguas medicinales que ayudaban al bienestar del cuerpo. Y las aguas frías de Colosas refrescaban la sed del sediente, de aquel que pasaba o de aquel que era residente de esta ciudad. Pero las aguas de la Odisea eran aguas que producían náuseas, que usted no quería tomar. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia del que está en la Odisea es: tu actitud me produce náuseas, tu estilo de vida, la manera como te comportas delante de mí, me dan ganas de vomitarte. Así como a ellos les daban ganas de vomitar el agua que estaban bebiendo, o bueno, el agua que les llegaba a ellos allí, el agua que ellos tenían del acueducto, que no era un agua grata para ellos. Así mismo el Señor les dice: me dan ganas de vomitar. La actitud, la manera como ustedes se están comportando, me da asco, es repugnante. Y no es que caliente sea, digamos, tenga que ver con un fervor espiritual, y que frío tenga que ver como que alguien apagado. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea es: ojalá fueses como las aguas termales de Hierápolis, que dan bienestar. U ojalá también fueras como el agua de Colosas, que refrescan, que dan alivio al cuerpo, que calman la sed. Ojalá fueras como lo uno o lo otro. Y es que, miren hermanos y amigos, usted no le provoca tomarse un tinto tibio. Cuando usted tiene frío, usted quiere una taza de café, quiere un tinto, quiere un chocolate, quiere una aguapanela bien caliente. Cuando usted está sediento, usted quiere
con harto calor, usted quiere agua fría que refresque. Pero usted con harto frío y un tinto tibio no es agradable. O con harto calor, un agua tibia tampoco es agradable. Uno quiere vomitarla, botar esa agua, sacarla de nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesús sentía por esta iglesia debido a su comportamiento. Y es probable que la tibieza consistiera en no querer definirse, la tibieza de la iglesia de la Odisea, no querer definirse ante el sistema idolátrico que había allá, por de pronto no perder algunos beneficios económicos que ellos tenían, porque era una ciudad también bien idolátrica como las otras que hemos descrito. Había muchos dioses allí paganos, y de pronto no querer definirse como seguidores del Señor Jesús para no perder algunos intereses económicos, o tampoco para tener que ser como perseguidos por causa del Señor Jesucristo. Entonces, los adjetivos aquí, caliente, frío y tibio, no deben verse como grados de fervor espiritual de la iglesia. Es decir, que caliente quiere decir que es una persona que está muy metida, que está muy fogoso espiritual, y que tibio es como alguien que está ahí más o menos, y que frío es alguien que está apagado. Sino que se debe mirar como que la iglesia es llamada a ofrecer refrigerio espiritual. Está llamada a ofrecer agua, comida espiritual, al hambriento espiritual, aquel que tiene esa necesidad de Dios, y que también está llamada a ofrecer sanidad, como las aguas termales calientes que producían sanidad. Entonces no debe verse como que caliente es muy fogoso, tibio más o menos, frío es apagado. No, sino como que somos llamados como iglesia a ofrecer sanidad, bienestar espiritual. Y si no lo estamos haciendo, le producimos náuseas al Señor. Si no estamos dando un adecuado testimonio, si nuestras obras no están encaminadas a que aquellos que no conocen del Señor puedan acercarse a Él, le producimos esta clase de náuseas al Señor. Versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, la expresión más destacada de la soberbia e independencia de la ciudad de la Odisea estuvo cuando rechazó la ayuda del Imperio Romano. Eso mostraba su grandeza, su independencia, como decir, no necesitamos el Imperio Romano, no necesitamos a Dios, no necesitamos nada, somos autosuficientes. Así era como la iglesia, la Odisea, se miraba, porque ella sola surgió y se levantó del apoyo de sus conciudadanos que estuvieron allí para apoyar, porque la verdad es que era una iglesia muy generosa y pudo surgir. Y esto podemos decir que de alguna manera la congregación lo llevó al plano espiritual, creyendo que porque también eran prósperos y que económicamente estaban bien, no necesitaban mucho de Dios, o creer que porque estaban bien económicamente, también estaban bien espiritualmente. Y lo uno no se puede confundir con lo otro. Hay que mirar que es que la iglesia subsiste y su vida depende de su comunión con Dios, de cómo esté viviendo esta palabra, cómo esté aplicando esa palabra a su vida y cómo esté haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado. Entonces, esto pudo haber sido llevado a este plano espiritual, creer que porque tenían comodidad, estabilidad económica, así mismo estaban bien de manera espiritual. Y no, puede ser que estuvieran sanos físicamente, pero no sanos espiritualmente. ¿Y cómo se habrá sentido la iglesia al escuchar esto de parte del Señor? Ellos confiados en su economía, en su estabilidad, y se sentían bien. Y cuando el Señor le dice, pero tú dices, yo soy rico,
Eso es lo que tú dices, que eres rico, pero el Señor dice, no, y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ellos dicen que ser rico, pero lo que no saben es que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quizás ellos pensarían que una congregación muy bendecida por Dios era aquella que acumularía y que tendría riquezas, porque tenían todas estas comodidades, pero estaban totalmente equivocados. Debido a que aquí en este versículo 17 hay unos adjetivos que debemos analizar bien, vamos a dejar el mensaje hasta aquí. En el próximo mensaje vamos a partir desde este mismo versículo. Y quiero concluir diciendo que el Señor Jesús en el día de hoy como iglesia nos conoce muy bien, así como conocía a la iglesia de la Odisea. Y cuando digo que el Señor Jesús nos conoce muy bien, es no pretender nosotros querer mostrar lo que no somos. Ellos pretendían mostrar lo que no eran a nivel espiritual. Realmente no eran ricos de manera espiritual. Así que miremos como iglesia cómo estamos nosotros viviendo en el día de hoy con relación a lo que Dios nos ha mandado a hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. No sea que le produzcamos náuseas al Señor con nuestro estilo de vida. Oremos. Padre soberano, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor, por mensajes como estos que nos ayudan a mirar cuál es nuestro estado espiritual y saber que somos llamados a dar refrigerio, bienestar, Padre, a aquellos que no te conocen, y que nuestro testimonio como iglesia debe ser inconfundible, Padre. Debe llevar a las personas a Cristo Jesús. Señor, gracias por la manera como tú hablaste a la iglesia de la Odisea para que ellos pudiesen despertar. Te pedimos que nos sigas guiando y bendiciendo, Padre, en este estudio a esta iglesia. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje fue de bendición para su vida, le invitamos a que lo comparta con sus amigos y familiares y se suscriba a nuestro canal. Dios lo bendiga.